Alors, dans un premier temps, En un primer tiempo, les associations et les syndicats partout dans le monde, las asociaciones y sindicatos le- del mundo, lors de manifestations comme celle-ci aujourd'hui, durante manifestaciones como esta de hoy, pourraient profiter de ces réunions pour informer. podrían aprovechar esas reuniones para informar. J'imaginais par exemple que le syndicat de décorateurs distribue dans un festival des formulaires Podríamos imaginar que el sindicato, por ejemplo, en un festival distribuya des, formularios, de laisser par exemple dans les loges des artistes des prospectus dejar en los camarines de los artistas algunos prospectos pour donner un minimum d'informations sur les droits. para entregar un mínimo de información sobre los derechos. Ensuite, nous avons réfléchi à l'OMPI la possibilité de créer un site Enseguida, en el OMPI, imaginamos la posibilidad de crear un sitio qui permettrait ensuite de s'informer plus profondément. que permita enseguida informarse con mayor profundidad. Alors, les artistes ne sont pas égaux à travers le monde. Ils sont payés de différentes manières. Los artistas no gozan de igualdad en los distintos países del mundo, tienen un salario distinto, tienen una paga diferente. En dehors du système anglo-saxon des copyrights, Aparte del sistema anglosajón de copyright, il existe deux sortes de théâtres. existen dos tipos de teatro. Les théâtres subventionnés par les villes ou l'État Los teatros subvencionados por las ciudades o el Estado et les théâtres privés. y el teatro privado. Et on voit par expérience que les contrats ne peuvent pas être rédigés de la même manière. Y vemos que los contratos no pueden tener el mismo tipo de redacción. Les spectacles créés dans les institutions nationales ou des villes Los espectáculos creados en las instituciones nacionales o las ciudades sont des créations ponctuelles. son declaraciones puntuales. Le spectacle est décidé pour un certain nombre de jours, El espectáculo se concibe para una cierta cantidad de días, tandis que dans le théâtre privé, mientras que en el teatro privado c'est un autre système, c'est le système anglo-saxon, mais par exemple à Broadway, es otro sistema, es el sistema anglosajón y por ejemplo en Broadway un spectacle peut avoir du succès. un espectáculo puede tener éxito. Donc, quel type de contrat le scénographe ou le costumier va signer avec ce théâtre privé? Entonces, ¿qué tipo de contrato el escenógrafo, el vestuarista va a firmar para Parce ese que espectáculo? Parce qu'on va d'abord créer le spectacle pour un certain nombre de jours, Porque primeramente se va a crear el espectáculo para una cierta cantidad de días, mais on voit des spectacles qui ont une durée parfois énorme. pero vemos que hay espectáculos que en ocasiones tienen una duración enorme. Il y a un spectacle de Ionesco en France qui continue de se jouer depuis les années 50. Hay un espectáculo en Francia que se está dando desde los años 50. Les acteurs ont changé, Cambiaron los actores, mais le décor est le même. le décor, Le décor. pero el decorado es el mismo. Donc, là, normalement, le décorateur doit pouvoir toucher un certain pourcentage tous les jours de le spectacle est joué. Entonces, normalmente el decorador debería poder tener una retribución de algún porcentaje cada vez que se presenta la obra. On voit que la question des artistes créateurs dans le monde des arts vivants est très complexe. Vemos que la realidad de los artistas creadores a lo largo del mundo es muy compleja. En dehors de ce que je viens d'expliquer, Además de lo que acabo de explicar, dice, contrairement à tous les autres arts, contrariamente a todas las otras artes,
L'opéra, le théâtre, la danse, La le ópera, cirque el teatro, la danza, el circo, sont des créations collectives. son creaciones colectivas. Comment répartir la création de chacun? ¿Cómo distribuirse la creación entre cada uno? Il y a parfois des systèmes où finalement le metteur en scène prend toutes les responsabilités et ne donne de droit à personne. Hay a veces sistemas donde el director se atribuye toda la responsabilidad y no le otorga derechos a nadie. Notre système qui est le système du cinéma où chacun, à son niveau, reçoit une part de la création. Y hay otros sistemas como el cine, donde cada uno, según su nivel, recibe una parte de lo que corresponde a la creación. Mais on voit dans beaucoup de créations aujourd'hui Pero vemos muchas creaciones actuales un travail basé sur l'improvisation. un trabajo que se basa en la improvisación, C'est-à-dire que tout le monde imagine tout. es decir, donde todo el mundo lo imagina todo. Là, on doit trouver un cadre juridique spécifique Ahí tenemos que encontrar un marco jurídico específico, parce que, au final, tout le monde est plus ou moins créateur. porque finalmente todo el mundo es más o menos creador. Par exemple, Peter Brook, avec qui j'ai travaillé pendant 25 ans, Por ejemplo, Peter Brooks, con quien trabajé 25 años, il est clair que ce sont les acteurs qui ont apporté toutes les idées. ahí está claro que son los actores quienes aportaron todas las ideas, À part quelques illuminations apportées par Peter Brook. aparte algunas luces aportadas por Peter Brooks, Quelques idées géniales. algunas ideas geniales. Mais la base du travail, y compris sur le décor, sur les costumes, Pero la base del trabajo, comprendiendo el decorado, el vestuario, a été faite en collaboration. fue realizada en colaboración. Par exemple, dans la conférence des oiseaux que nous Por, avons créée dans les années 70, por ejemplo, en la conferencia de los pájaros, creado en los años 70, nous avons fabriqué des têtes d'oiseaux. fabricamos cabezas de pájaros. Ensuite, j'ai donné une montagne de tissus aux acteurs. Enseguida le entregué un cerro de telas a los actores Et chaque acteur a créé son oiseau. y cada actor creó su pájaro. Alors, comme scénographe, Entonces, en tanto que escenógrafo, quels sont mes droits, quels sont les droits des artistes. ¿cuáles son mis derechos? ¿Cuáles son los derechos de los artistas? Donc c'est pour ça que nous réfléchissons et travaillons lentement mais sûrement, Y parce es, que l'art vivant est un art complexe. y es por eso que trabajamos lentamente, pero con seguridad, porque las artes vivas es un tema complejo. Il y a eu une réunion de l'OMPI et de l'UNESCO Hubo una, en 2021 hubo una reunión del OMPI y el UNESCO en 2021 où ils ont essayé de créer des cadres juridiques pour les réalisateurs, mais en fait, les scénographes sont concernés de la même manière. donde se trató de establecer un marco jurídico para los directores, pero los escenógrafos son considerados bajo ese mismo sistema. Lors de cette réunion, ils ont réalisé qu'il y avait une diversité juridique internationale énorme. En esa reunión cayeron en cuenta que había una diversidad jurídica internacional enorme, Une grande difficulté de savoir à qui revenaient les droits y la gran dificultad de saber a quién le correspondían los derechos, la difficulté de faire accepter par les pays des modifications de leur législation nationale. la dificultad de hacer que los países acepten una modificación de sus leyes,
Dans le théâtre, le problème réside dans la manière dont les créateurs utilisent leur créativité. Y en el teatro, el problema reside en la forma en que los creadores utilizan su creatividad. Par exemple, les chefs d'orchestre, les compositeurs, Por, ej- les écrivains de théâtre sont protégés et protégés internationalement. por ejemplo, los directores de orquesta, los compositores, los escritores son protegidos internacionalmente. Ils ont réalisé aussi l'absence de consensus international sur la nécessité d'une protection par les droits d'auteur. También, ¿vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Absence de consensus international También hay una ausencia de consenso internacional sur la nécessité d'une protection par les droits d'auteur. sobre la necesidad de protección por los derechos de autor. Une autre question est celle de la relation avec les autres créateurs. Y otro tema es la relación con los otros autores. Les acteurs ont droit à des droits dits voisins, Los actores tienen derechos que se llaman derechos vecinos, que se entienden como derechos vecinos, mais il y a dans le théâtre aussi d'autres créateurs, comme par exemple ceux qui fabriquent les accessoires, pero en el teatro también hay otro tipo de creadores, como por ejemplo el de los accesoristas, el que trabajan los accesorios, qui sont des œuvres originales que son obras originales et qui n'ont aucun droit. y que no tienen ningún derecho. Donc, les artistes du spectacle, en particulier ceux qui font partie des petites troupes de théâtre, Entonces los artistas de espectáculo y particularmente los que forman parte de pequeñas tropas de teatro manquent totalement d'informations claires carecen totalmente de información clara sur la manière d'appliquer les lois sur la propriété intellectuelle sobre la manera de aplicar las leyes respecto a la propiedad intelectual ou de comprendre les avantages de la protection. o de comprender las ventajas de estar protegido. Beaucoup de jeunes compagnies qui ne savent même pas comment signer un contrat correctement. Hay muchas compañías, jóvenes compañías, que ni siquiera saben cómo firmar un contrato de manera apropiada. Il y a beaucoup d'opéras qui séparent le contrat en deux Hay muchas óperas que separan el contrato en dos, avec une part fixe d'un salaire con una parte fija de salario et une autre partie en droit d'auteur, y otra parte en derechos de autor, ce qui permet de pouvoir continuer de participer et d'être payé si le spectacle se poursuit. lo que permite seguir participando y seguir recibiendo un pago si continúa el espectáculo. Donc, par ce manque d'information des compagnies, Entonces está no solamente el tema de información de las compañías, il y a une sous-utilisation des protections juridiques hay una subutilización de la protección jurídica et de nombreux artistes travaillent sans contrat. y muchos artistas trabajan sin contrato. Alors, certains résultats du questionnaire dont Christina vous a parlé Entonces, algunos de los resultados del cuestionario del que le habló Cristina ont montré que beaucoup de créateurs avaient des difficultés de vivre de leur création artistique mostraba que muchos autores tenían dificultades para vivir de sus creaciones et que la plupart de leurs problèmes venaient justement des questions liées au contrat et à leur négociation. y que la mayor parte de sus problemas provenían justamente a temas vinculados al contrato. Si un jeune scénographe a des problèmes avec un théâtre, Si un joven escenógrafo tiene problemas con un teatro, où peut-il chercher de l'aide ¿dónde puede encontrar ayuda pour l'aider à comprendre son contrat et à signer un contrat correct? para ayudarle a entender el contrato y firmar el contrato de manera correcta, apropiada? Par exemple, la question de l'utilisation de leur travail Por ejemplo, el tema de la utilización de su trabajo dans le futur. en el futuro.
Alors, il y a une question, on ne va pas pouvoir tout explorer aujourd'hui, mais une question qui est très importante aujourd'hui, qui est l'utilisation d'éléments multimédia. Entonces, hay un tema, y si bien no vamos a poder abordar todo hoy, dice él, que es el tema relacionado con los multimedia. Aujourd'hui, on utilise les médias pour faire des clips, Actualme- des vidéos, des interactions de façon à promouvoir le spectacle. Actualmente se utilizan los distintos medios para clips, para promover distintos espectáculos. Selon le questionnaire que nous avons envoyé, Y según el cuestionario enviado, tout le monde a répondu que c'était une question très importante car la plupart des spectacles sont enregistrés. todo el mundo indicó que es un tema muy importante porque la mayor parte de los espectáculos están grabados Et les artistes ne sont pas rémunérés. y los artistas no son remunerados Et souvent, ils ne sont même pas au courant. y frecuentemente ni siquiera están al tanto. Par exemple, en France, pour promouvoir un spectacle, la télévision a droit d'enregistrer gratuitement 3 minutes. Por ejemplo, en Francia, para hacer la promoción de un espectáculo, la televisión tiene el derecho de grabar gratuitamente durante 3 minutos. Mais une fois que la caméra tourne, Pero una vez que empieza a rodar la cámara, qui va vérifier? ¿quién lo va a verificar? D'un côté, les artistes ont besoin d'être vus, Por otra parte, los artistas requieren ser vistos et de l'autre, le public a besoin d'une culture accessible. y por otro, el público requiere de una cultura accesible, Ce qui fait que, grosso modo, lo que hace que, grosso modo, tout le monde accepte un statu quo, todo el mundo acepta el statu quo, ce qui est toujours au détriment des artistes. que es siempre en desmedro de los artistas. L'artiste aujourd'hui créatif vit dans un monde paradoxal. El artista creador actualmente vive en un mundo paradójico Car il a besoin d'être protégé porque requiere ser protegido et doit en même temps partager son travail au risque d'être plagié et de voir sa création dépossédée. y al mismo tiempo ha de compartir su trabajo bajo el riesgo de ser desposeído y plagiado. Le droit d'auteur confère à l'auteur le monopole de l'exploitation d'une œuvre, El derecho de autor le confiere al autor el monopolio de explotación de la obra et entre donc en conflit avec d'autres principes tels que le droit de la concurrence et le droit de la culture pour tous. y entra en conflicto, como por ejemplo, con el derecho a la competencia y el derecho de compartir la cultura para todos. Il existe une contradiction entre la fonction de la propriété intellectuelle Existe una contradicción entre la función de un propietario intelectual, qui est de stimuler et d'encourager la créativité et l'innovation, que es de estimular y motivar la creación, et les lois du marché. y las leyes del mercado. Dans les pays anglo-saxons, c'est clair, puisque la totalité des droits revient à celui qui a produit. En los países anglosajones el tema está claro porque la totalidad de los derechos le corresponde al productor, Ce qui a créé énormément de conflits avec les artistes. lo que ha creado enormes conflictos con los artistas. On a vu par exemple la fin du film Le Grand Bleu, complètement transformé aux États-Unis en happy end. Hemos visto, por ejemplo, la película Le Grand Bleu, El Gran Azul, Le Big Blue, transformado en Estados Unidos con un final feliz. Il y a eu ces fameux procès d'Orson Welles contre son producteur. Hubo también ese famoso proceso de Orson Welles contra el productor Parce qu'on avait complètement transformé son film, porque habían transformado completamente su película mais il a perdu tous ses procès. y perdió absolutamente todos los juicios.
Le risque, c'est que si une création n'est pas diffusée, El riesgo es que si no se difunde una producción, elle ne sera pas rentable. no será rentable. Donc, lorsqu'un artiste cède ses droits à un distributeur, Entonces, cuando un artista le cede sus derechos a un distribuidor, il garde au moins ses droits moraux. al menos conserva sus derechos morales. Alors, pour moi, le problème réside également dans le fait que la création dans le monde Para mí, dice, el problema radica en que la creación en el mundo, dans le monde des arts du spectacle est le fruit du travail de plusieurs personnes. en el mundo de las artes del espectáculo, es fruto del trabajo de muchas personas. Est-ce qu'on pourrait imaginer dans le futur un autre type de contrat, un autre type d'organisation ¿Podríamos imaginar en un futuro otro tipo de contrato, otro tipo de organización qui permette à chacun de clarifier sa position à l'intérieur du projet? que le permitan a cada uno clarificar su participación en el seno de un proyecto? Je vais, je suis en train de créer une sorte de site. Estoy creando una suerte de sitio, Peut-être l'OMPI fera la même chose, tal vez el OMPI va a hacer lo mismo, de façon à ce que tous ceux qui ont déjà travaillé sur ces sujets de suerte que todos aquellos que ya hayan trabajado sobre esos temas puissent brièvement exposer leur travail, puedan brevemente exponer su trabajo de façon à ce que ce travail soit partagé à travers tous les artistes dans le monde. para que ese trabajo pueda ser compartido con todos los artistas del mundo. Ce serait peut-être une manière pour les artistes de pouvoir s'inspirer de ce qui se fait dans un pays Podría ser una manera para los artistas de inspirarse sobre lo que se está haciendo en algún país pour pousser son propre pays à changer les lois en s'inspirant du travail qui se fait ailleurs. para impulsar en su propio país que se cambien las leyes inspirándose en lo que está ocurriendo en otros lugares. Alors, pour pas être trop long, Para no alargarme mucho, je vais juste aborder la question de l'intelligence artificielle. voy a abordar tan solo el tema de la inteligencia artificial. Le problème de l'intelligence artificielle, El problema de la inteligencia artificial, par exemple, moi, je suis complètement artificiel. por ejemplo, él es completamente artificial. J'ai été nourri par des hommes extraordinaires. Fui alimentado por hombres extraordinarios. Logiquement, rien ne m'appartient. Lógicamente, nada me pertenece. Le problème avec l'intelligence artificielle, c'est que nous n'en sommes qu'au début El problema con la inteligencia artificial es que estamos tan solo en los inicios et que personne ne sait exactement dans quelle direction cette intelligence artificielle va intervenir dans les arts. y que nadie sabe exactamente cómo esta inteligencia artificial va a intervenir en las artes. Il y a déjà eu des grandes manifestations aux États-Unis des musiciens et des compositeurs Ya han ocurrido en Estados Unidos manifestaciones de los compositores. J'ai déjeuné avec le directeur du théâtre municipal de Munich. Entonces tuve un almuerzo con el director del Teatro Municipal de Múnich, Et nous parlions justement des droits d'auteur. hablando justamente de los derechos de autor. Et il se posait la question avec son administrateur à qui donner les droits Y se plantea junto a su administrador sobre a quién otorgarle los derechos de la musique qui avait été utilisée dans le spectacle de théâtre principal, de la música que había sido utilizada en el espectáculo principal, car cette musique avait été créée par un logiciel. porque esa música había sido creada por un software. La question était,
Si on donne des droits au logiciel, c'est la disparition des compositeurs. El tema es que si se le otorgan derechos a los software, es la desaparición de los compositores. J'ai un ami il y a quelque temps qui m'a téléphoné, il est à Cardiff, Un amigo hace un tiempo atrás me llamó, il est professeur dans une école de théâtre, de scénographie, es profesor en una escuela de teatro, de escenografía, et pendant notre conversation, il s'est interrompu parce que sa fille lui posait une question. y durante nuestra conversación se interrumpió un rato, o sea, se disculpó porque su hija le planteó una pregunta. Je vais raconter ça. La question de sa fille était que dans la journée du dimanche, El tema era que su hija, durante un día domingo, en piquant des idées un peu partout sur Internet, sacando ideas por aquí y por allá en Internet, elle avait imaginé un décor pour sa classe había imaginado un decorado para su clase et elle demandait à son père de mettre le disque, d'envoyer le disque sur la machine 3 dimensions de l'école y le estaba pidiendo a su papá que pusiera el disco y lo enviara a la escuela para esta máquina de 3D, de façon à récupérer tous les éléments de son décor le lundi matin. de suerte a poder recuperar todos los elementos de su decorado el lunes en la mañana C'est en la ça, escuela. c'est ça qui est enseigné aujourd'hui. Eso es lo que se está enseñando actualmente. C'est du suicide. Es un suicidio. La question est simple. El tema es simple. Soit le droit d'auteur ne peut être attribué qu'à une personne physique, O el derecho de autor puede ser atribuido solo a una persona física, natural, auquel cas les artistes sont protégés, y en ese caso los artistas son protegidos, están protegidos, soit le droit d'auteur peut être attribué à une machine, o el derecho de autor puede atribuírsele a una máquina et c'est la porte ouverte à la disparition des artistes. y es abrir la puerta para la desaparición de los artistas. La justice en France a déjà admis En Francia, la justicia ya ha admitido qu'un logiciel adéquat, dans certains cas, que un software apropiado en Peut-être. algunos casos peut être considéré comme créateur. puede ser considerado como creador. Microsoft a créé un logiciel permettant à une photo de parler. Microsoft creó un software que permite que una fotografía hable. Pour nourrir ce système, Para alimentar ese sistema, il a acheté 1 million de droits à des artistes qui ont fait des photos, des dessins, des peintures. para eso ha comprado 1 millón de derechos a artistas que realizaron fotografías, pinturas, Et n'ont donc plus aucun droit patrimonial sur leur travail. y ellos no tienen, por lo tanto, ningún derecho sobre ese patrimonio. Par contre, ils peuvent voir dans certaines choses sur Internet un morceau de leur travail. Sin embargo, pueden encontrar en algunas partes de Internet trozos de su trabajo qui restent protégés par le droit moral. Que siguen estando protegidos por el derecho moral. Mais comment se retourner contre Microsoft? Pero ¿cómo irse en contra de Microsoft? Alors, toutes ces questions sont très difficiles à exploiter par des créateurs isolés. Entonces, todos estos temas son muy difíciles de de ser explotados por creadores aislados. Les auteurs, les compositeurs, partout dans le monde, los autores, los compositores en las distintas partes del mundo se sont organisés. On va me dire qu'il faut que j'arrête. C'est ça? Los autores Non, je suis trop bavard parce que c'est une question énorme, large.
Soy muy conversador, dice él, porque es un tema enorme, muy amplio. Mais en tout cas, pour finir, Pero para terminar, presque. casi, En tout cas, pour finir, dans cette réunion que nous avons eue à Genève, il est paru évident para terminar esa reunión que tuvimos y que fue evidente, que des organisations de contrôle, comme elles existent pour les musiciens, les compositeurs et les écrivains, es evidente que organizaciones de controles como existen para los escritores, los compositores, doivent pouvoir se mettre en place deben poder ponerse en marcha pour protéger les jeunes créateurs, ou pas les jeunes d'ailleurs. para proteger a los jóvenes creadores o no tan jóvenes. Donc nous avons commencé à travailler avec l'OMPI pour voir si ce type d'organisation universelle et internationale Y hemos empezado a trabajar con la OMPI para ver si este tipo de organización universal pourrait se mettre en place avec le soutien de l'OMPI. pudiese establecerse con la ayuda del OMPI. Bon, c'est une question vaste. C'est pourquoi, si vous me donnez vos coordonnées, il faut qu'on continue de travailler ensemble. Es un tema muy amplio y es por eso que si ustedes me permiten sus coordenadas, podríamos seguir trabajando en conjunto. Les médias permettent de pouvoir communiquer facilement entre nous. Los medios de comunicación permiten que estemos en contacto y comuniquemos fácilmente entre nosotros. Et avant qu'on crée une grande conférence pour obliger les États à s'engager, Y antes que creemos una gran conferencia para forzar a los estados que se comprometan, on peut entre nous essayer de faire avancer les choses. podemos hacer avanzar las cosas entre nosotros. Eh, Vamos a darnos unos par de minutos más para poder algunas preguntas de manera ordenada. Vamos a hacer 3 preguntas que pueden hacérselas a Cristina o a Yangui. Sin duda esto es un tema que en realidad en este Congreso estamos invitando a que se siga discutiendo en cada uno de los territorios para poder dialogarlos en el futuro como comunidad latinoamericana y poder también entregar información a la OMPI y trabajar en conjunto. Entonces abrimos las palabras. Alex está ahí con el micrófono, así que puede levantar su mano. Vous avez mis vos coordonnées dans le carnet, dans mon carnet? ¿Dónde está Pregunta si ya escribieron sus datos. Me llegó por error el micrófono, pero lo voy a aprovechar. Me parece importantísimo, sobre todo para los que estamos de este lado de la mesa, implementar la cantidad de cosas que se han dicho, empezando por lo más básico, que son los sistemas de contratación. Y nosotros vivimos una realidad tercera, además de la privada y oficial, que es un sector más micro, independiente, que prácticamente ya no es tan independiente, pero existe y es donde forjamos nuestros derechos de alguna manera, y es donde las contrataciones no existen directamente. Sí es una mano, una palabra, un darse la mano, pero nosotros ya en ADEA descubrimos que el mail es un sistema de contrato. El mail es una herramienta legal, entonces cuando hago un acuerdo verbal, inmediatamente llego a mi casa y escribo, como hoy quedamos, pim, pam, pum, pam. Entonces esto es fundamental que lo hagamos sobre todo en los sectores independientes, porque los procedimientos nuestros se solidifican en esos sectores. Entonces es importante que de pequeños hagamos esa actividad. Y por otro lado, quisiera consultar, preguntar si es viable. Por ejemplo, yo decía mientras escuchábamos pedazos de escenografía de otro adentro de mi escenografía, el vestuario ni hablar. El vestuario ni hablar. La iluminación, yo llego a ver un espectáculo y están mil luces encendidas
en todas las obras de teatro, ¿no? Entonces digo, podremos nosotros, porque también entiendo que la inteligencia artificial se ha nutrido obviamente de nuestras ideas, que ya no nos pertenecen, son ahora de ellos. Entonces digo, nosotros cuando tomamos un pedazo de obra de un colega, deberíamos nosotros mencionar la propiedad moral de esa escenografía solidaria. O el vestuario, porque lo que sí hacen las diseñadoras de vestuario que conozco es que llaman a la colega y le dicen, che, me están dando tu ropa para esto, entonces no te preocupes que la voy a alterar tanto que no se va a notar. Y la solidaria dice, ok, entonces digo, ¿por qué no hacemos la inversión de mencionar al diseño solidario que está en escena en mi obra? Y entonces mi inteligencia no es artificial. No voy a internet a buscar la idea. Uso la idea de mi colega, pero la nombro. Simple eso, nada más. Gracias. Démonos unos minutos para que las traductoras puedan explicar, traducir, porque no tenemos simultaneidad. No se escucha. Hola. Ahí sí. Gracias por la palabra. Espera. Vuelve a intentarlo. ¿Se escucha? No. Se gastó, se lo tragó todo ella. Sí. micrófono. No, se escucha ahí, ahora sí. Sí. Bueno, gracias por las palabras y por la presentación muy contundente. Mira, para ser breve, solamente quería referirme al tema de los contratos, que ha sido mencionado varias veces. Yo en mi vida profesional he hecho más de, no sé, 50 óperas, 200 obras en 50 años. Creo que ni siquiera he firmado el 10% de contratos. Es tremendo, ha sido así. Y tiene que ser de palabra, de común acuerdo. Y no creo que sea un buen ejemplo, porque también me imagino que ha pasado, y me ha pasado a mí con compañías, que uno plantea el tema del contrato y es como casi de mal gusto. Da un pudor. Entonces es como, no voy a tocar el tema del contrato porque ¿cómo me protejo? No sé. Y después viene el segundo tema que es más delicado, que es el tema ético. Ético de nuestros colegas y la dignidad del oficio que no es respetada por los productores ni los directores. Entonces, yo me he encontrado con producciones que tienen mucho éxito, pum, 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 y después se remontan, salen en gira y ni siquiera te preguntan, ni siquiera estás en los créditos. Y se transforma porque era más simple transportar y no llevar un par de cosas porque no cabían en la camioneta. Entonces, ese tema ético creo que es un tema que hay que inculcarlo desde siempre, que es el respeto. Y eso no se puede hacer ni siquiera jurídicamente. Tiene que ser un asunto de respeto mutuo, de dignidad de los oficios que todavía creo que no existen. No solamente en el mundo del teatro, tampoco existen en otras materias. Como arquitecto también sufro la indignidad también de las instituciones, porque a lo último que le preguntan es al arquitecto antes deciden los constructores o el ministerio, etc. Entonces, hay un tema de dignidad que creo que es importante. Y el último tema que no lo quiero resolver, sino que dejarlo como pregunta, que quizás da para una discusión y un seminario, ¿qué entendemos por originalidad en la creación? Porque con el tema de la inteligencia artificial, nosotros mismos, antes del Internet, nos nutríamos también de libros, de museos, de fotos, y procesábamos eso, lo transformábamos y lo transformábamos en una cosa particular, única, pero ¿cuán original era eso? Porque estábamos basándonos en imágenes, en fotos, imágenes de la calle, en que nos inspirábamos. Y ese es un tema que para discutir. Non, oui. Gracias, Bon, Ramón. on ne peut pas couvrir les mauvaises pratiques. On ne peut pas couvrir les mauvaises pratiques. No podemos cubrir las malas prácticas. Bien sûr, j'ai travaillé avec Peter Brook avec un contrat de 6 mois.
Evidentemente, yo trabajé con Peter Brook con un contrato de 6 meses Je suis resté 25 ans avec lui. y me quedé 25 años con él. Mais quand j'ai pris ma retraite, Pero cuando me jubilé, par absence de contrat, por ausencia de contrato, j'ai découvert que ma retraite était minuscule. descubrí que mi jubilación era minúscula. Pourquoi? ¿Por qué? Parce que la moitié des directeurs de théâtre dans le monde sont des voyous. Porque la mayoría de los directores de teatro en el mundo son unos pillos. Ce sont des gens charmants, très agréables, peut-être artistiquement très doués, Son personas encantadoras, probablemente muy dotadas artísticamente, mais ils ne versent pas à l'État la part sociale qui reviendrait aux gens qui vont prendre leur retraite. pero no le entregan al Estado la parte social que le corresponde justamente para la jubilación a estas personas, los artistas. No cotizan. Et si vous interrogez les artistes en France, ils ont tous eu ce problème. Y si les preguntan a los artistas en Francia, todos han tenido este problema. Alors bien sûr, ce serait beaucoup plus facile d'avoir des pratiques plus simples, de travailler de bonne foi ensemble. Entonces, evidentemente, sería mucho más simple tener prácticas simplificadas, con buenas prácticas de acuerdo, en conjunto, Mais la réalité, c'est qu'on ne peut pas faire confiance. pero la realidad es que no podemos confiar. J'ai découvert 3 fois qu'un opéra sur lequel j'avais travaillé a été repris dans différentes villes sans être informé. Supe en 3 ocasiones que una ópera en la que yo había trabajado había sido representada en otros lugares sin que yo supiera. Ça veut dire quoi? ¿Eso qué significa? Qu'ils ont peut-être utilisé un autre décor. Que tal vez utilizaron otro decorado, Parce que le théâtre est différent, plus petit. porque el teatro es distinto, más pequeño. Quand vous dites qu'est-ce que c'est le droit original, Cuando usted pregunta sobre qué es el derecho original, c'est ce que j'ai construit. es lo que yo construí. Il n'y a pas de droit sur les idées. Par No, contre, on peut très facilement voir aujourd'hui le travail d'un jeune créateur qui a emprunté sur Internet la plupart de ses idées. no hay derecho sobre las ideas, pero sin embargo se puede ver actualmente un joven creador que tomó sus ideas de distintas partes de la web. Et on voit aujourd'hui ça très souvent. Eso lo vemos actualmente con mucha frecuencia. Ce n'est évidemment pas un travail original. Il n'a droit à aucun droit. Evidentemente no se trata de un trabajo original y no tiene derecho a ningún derecho. Katiuska. Bon, Tenemos otra. on a du Muy- travail. Ah, vea. Buenos días. ¿Está? ¿Funciona? Bien. Bueno, sin duda hablar de derecho de autor nos obliga a hablar de las condiciones laborales y de las formas de registro de nuestros trabajos. O sea, cómo fijamos nuestro trabajo para poder dar cuenta de nuestra autoría. Y creemos, y esto lo digo desde ADEA, que hay varios caminos. Uno, lo que hablaban recién de la cuestión ética entre los propios profesionales y los propios profesionales del campo escénico. Otro es la formación. Necesitamos que en la formación haya formación laboral, porque los estudiantes egresan de sus carreras sin tener idea de las leyes del campo laboral. Por otro lado, están los derechos de propiedad intelectual y el registro de nuestra actividad como actividad económica en un país o en una región. En Argentina, en el 2021, logramos, con el trabajo de ADEA y Industrias Culturales, que nuestra actividad, el diseño especializado, sea una categoría económica.
con lo cual nuestras facturas, nuestros ingresos están declarados como diseño especializado y reconocidos así por el Ministerio de Economía. Eso da cuenta de que lo que cobramos fue por nuestro diseño, fue por nuestro trabajo, y eso también es un soporte para decir ese trabajo es mío, porque yo lo cobré como diseño especializado. Eso va de la mano con un derecho de que si yo aporto para poder facturar como diseñador, también tengo derecho a hacer los aportes para mi jubilación, porque es el mismo sistema. O sea, yo puedo facturar, cobrar mi diseño especializado y hacer mis aportes como diseñador para mi futura jubilación. Entonces, nuestros contratos también tienen que tener esa legalidad en cuanto al cobro de nuestro trabajo. Alors, la question est complexe parce que la jurisprudence à travers le monde aujourd'hui est à peu près les seules bases sur lesquelles on peut réfléchir sur la propriété intellectuelle. La jurisprudencia a lo largo del mundo nos da las únicas bases sobre las cuales podemos reflexionar, al menos hasta ahora, sobre ese derecho. Par exemple, comment un metteur en scène peut prouver qu'il a été le directeur du spectacle. Por ejemplo, cómo un director puede demostrar que él fue el director del espectáculo. La justice a décidé que les indications qu'il a écrites dans son texte ne sont pas une preuve. La justicia denota que las notas que hay en su texto no son prueba. La seule preuve pour un metteur en scène qu'il a dirigé les acteurs, c'est d'être filmé. La única prueba para un director de que es el director de la obra es haber sido filmado, grabado. C'est-à-dire que 80% des metteurs en scène ne peuvent pas prouver qu'ils ont été metteurs en scène. Eso significa que el 80% de los directores no pueden demostrar que fueron los directores. La différence avec les scénographes, c'est que les scénographes peuvent produire des plans, des dessins. La diferencia con los escenógrafos es que los escenógrafos pueden producir dibujos, planos. La même chose pour les costumiers. Lo mismo para los vestuaristas. Mais il reste une question avec les éclairagistes sur laquelle on travaille parce que c'est très compliqué. Pero sigue manteniéndose un tema con los iluminadores sobre el cual estamos trabajando, sobre ese tema, porque sigue siendo muy complejo. C'est vrai qu'il y a des éclairagistes qui apportent un esprit particulier dans leur éclairage. Es cierto que hay iluminadores que aportan un espíritu en particular con su trabajo de iluminación. Mais on voit aujourd'hui, par exemple dans les ballets, énormément de choses semblables. Pero vemos actualmente en las obras de ballet muchos temas similares. La lumière a fait des progrès gigantesques et c'est vrai que les idées circulent très vite. El uso de la luz ha progresado enormemente y es cierto que se transmite la información muy rápidamente. Donc dans la lumière, on protège quoi? Entonces, en el tema de la iluminación, ¿se protege qué? Les appareils, les directions, l'esprit, c'est très compliqué. Los aparatos, la dirección, el espíritu, es muy complejo. Mais on voit aussi dans les arts de la rue, Pero vemos también en las artes callejeras, qui font partie de ces arts vivants, que forman parte de los de las artes vivas, perdón, à quel point tout le monde copie tout le monde. hasta qué punto todo el mundo le copia a todo el mundo. Donc, la possibilité pour une compagnie des arts de la rue de récupérer de l'argent en étant les auteurs d'un certain travail devient complexe. Entonces, la posibilidad para las personas de las artes callejeras de demostrar que son los autores
pasa a ser muy complejo. Donc il y a une réflexion à avoir sur l'utilité des droits d'auteur. Hay una reflexión que hay que tener sobre la utilidad de los derechos de autor. C'est-à-dire, par exemple, là, à l'instant, il y a 10 personnes sur Facebook qui copient le travail d'un artiste et l'envoient à ses amis. Por ejemplo, en un instante hay 10 personas que están en Facebook copiando el trabajo de un artista y la reenvían. C'est incontrôlable. Está fuera de control. Ce serait contrôlable, mais c'est gigantesque pour récupérer 3 fois rien. O sea, se podría controlar, pero sería un trabajo gigantesco para recuperar casi nada. Par contre, les gens qui utilisent de la musique dans les enterrements et dans les mariages, Sin embargo, las personas que utilizan música en los entierros y en los casamientos doivent payer des droits, ils ne le savent pas. deben pagar derechos y no lo saben. Il y a une compagnie qui s'occupe des enterrements en France qui doit des millions. Hay una compañía en Francia que trabaja para los entierros y debe millones. Donc, la vraie question derrière ça, c'est que on prend, on jette. El verdadero tema detrás de todo esto es que tomamos y votamos. La notion d'artiste même est en train de disparaître. La noción de artista está desapareciendo. C'est ça la vraie question derrière ce combat que l'on mène en ce moment. Ese es el verdadero tema tras este combate que estamos realizando en este momento. C'est le respect des artistes. Es el respeto de los On artistas. voit sur le téléphone que tout le monde se pense artiste. Vemos ahí en los teléfonos que todo el mundo se piensa artista. Bien sûr, si on met des moustaches à Mona Lisa, on crée une œuvre originale Evidentemente, si le ponemos bigotes a la Mona Lisa, creamos una obra original à partager avec Léonard de Vinci. que hemos de compartir con Leonardo da Vinci. Où le travail original commence, où il s'arrête avec Internet, ça devient très difficile à déterminer. ¿Dónde comienza el trabajo original y dónde se detiene? Con Internet pasa a ser muy complejo determinarlo. Le problème, c'est de protéger le travail des artistes. El problema es proteger el trabajo de los artistas. Les artistes n'ont pas choisi d'être artistes. Los artistas no han elegido ser artistas, Ils sont. lo son. Muchas gracias, Yangui. Muchas gracias, Cristina. Vamos a mantenernos con la siguiente mesa aquí mismo. Es un tema largo que creo que estamos todavía en un espacio de muchas preguntas, pero que tenemos que en conjunto seguir trabajando para conseguir respuestas y respuestas que vayan hacia nuestros territorios en específico. Así que muchas gracias por la asistencia, muchas gracias a Yangui y a Cristina.